Esta noche en Vinito Literario. Irman de Samantha Schweblin. Buenas, bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Vinito Literario, el espacio donde destapamos una botella, nos servimos una copa y nos sentamos a charlar de libros, pero desde el cuerpo, desde lo que nos pasa a nosotras, sin vueltas académicas, aburridas, sino desde nuestra propia subjetividad. Yo soy Leila. Yo soy Keila y hoy traigan sus copas, vasos o el recipiente que quieran y pónganse cómodos porque el vino que elegimos para acompañar esta charla es un Malbec, de buen cuerpo, delicado y maduro. ¿Por qué? Porque hoy nos vamos a meter en una ruta profunda, seca y polvorienta de la mano de una gran escritora argentina, de las más potentes de los últimos tiempos, la gran Samantha Schweblin. Totalmente, Samantha es una bestia total del cuento. Hoy vamos a desmenuzar su cuento Irman, un relato que arranca con dos tipos muertos de sed en la ruta desolada y termina en una pesadilla incómoda, asfixiante y extrañamente cómica. Así que con la copa en la mano nos subimos al auto, salimos a la ruta con Schweblin y nos preguntamos, ¿qué pasa cuando el horror se vuelve algo cotidiano? ¡Salud! Irman es una historia que parece un chiste rústico, pero termina siendo una pesadilla sofocante. Y Samantha es una maestra argentina de lo perturbador. Su estilo mezcla la realidad con grietas extrañas. Kay, ¿notaste cómo el cuento se mete con el cuerpo? En Pájaros en la boca, la piba come pájaros vivos. En Conservas, pasa algo rarísimo con un embarazo. ¿A vos qué te generó esa sed tan física que sienten los personajes de Irman al principio? Pienso que el cuento arranca con un cuerpo al límite. Tenía tanta sed que empezaba a sentirme mareado, dice el narrador. La sed domina y justifica que frenen en ese horrible parador. Esto es algo que observamos en su libro, Pájaros en la boca, al que pertenece este cuento. En el cuento que le da título al libro, el horror se lo come. En Conservas, el tiempo se revierte físicamente por el cuerpo. Para Schweblin, el cuerpo es el lugar donde impacta lo raro. Pero la sed, además, lo agrava todo. Lo hace más desesperante. Desde ya, amamos a Samantha. Es una de esas autoras contemporáneas con prestigio y eso valida por completo que sea la elegida esta noche para dar comienzo a nuestro ciclo de Vinito Literario. No es una autora más, es una de las voces más premiadas y traducidas de la literatura latinoamericana actual. Ganadora del Haroldo Conti. Es con este libro, Pájaros en la boca, que se llevó el prestigio Premio Casa de las Américas y le siguieron otros premios como Juan Rulfo, fue premiada en Estados Unidos y recientemente hizo un hito con el premio AENA de Narrativa Hispanoamericana, un galardón gigantesco para la tradición del cuento argentino. Pero pará, y hablemos del paisaje donde transcurre esta historia. Es la típica ruta del sur o del interior profundo de Argentina. Un bar amplio, vacío y polvoriento. La ruta representa la desolación. Hay que atravesar ese desierto, lidiar con los monstruos que habitan en los paradores y salir vivos. Y si se puede, con una gaseosa fría en la mano. Total, sí. Y ahí aparece Oliver. Es el típico personaje canchero, insoportable, ventajero. Es soberbio, impaciente, que quiere pasar por arriba a los demás y que cree que se las sabe todas. Quiere educar al mozo. Lo cómico del cuento nace de su frustración y de sus comentarios rápidos. Cuando le dice a su compañero de viaje, ¿querés que lo adoptemos? Es tremendo. Pero en cambio, Irman es un inútil total. Te dan ganas de sacudirlo. Pero pensándolo bien, ¿no te dio un poco de lástima esa dependencia absoluta que tiene? Al punto de decir... Sí, exacto. Hay una frase de Irman que resume la codependencia. No puedo sin ella. Habla de su mujer, que está muerta en el piso, pero se refiere a una dependencia física para trabajar. Cuando Oliver le dice, tiene que hacerlo solo, tiene que aprender, demuestra una falta total de empatía ante la muerte, tratándolo como a un niño caprichoso y haciendo uso de su impaciente crueldad. Totalmente.
Pero, sin embargo, fíjate que la mujer muerta en la cocina no genera llanto dramático. Genera una traba logística. Schweblin maneja esa incomodidad como nadie. O por lo menos es de las pocas autoras contemporáneas que logran hacerlo de una manera tan sublime. Y en este caso lo hace ocultando el origen de la muerte. No sabemos qué es lo que sucedió. ¿La mató él? ¿Se cayó? Y no importa, la verdad. Es perturbador. Es la naturalidad con la que se vive el horror. ¿A nadie se le ocurrió llamar a la policía? Eso. Lo que me vuela la cabeza es que encontramos una escritura sin adornos en Schweblin. Su lenguaje es austero, directo y cortante. No gasta renglones en adjetivos poéticos para describir el calor o la ruta. Utiliza frases cortas que imitan el ritmo de la respiración de alguien que tiene sed. Esa escasez de las palabras genera un vacío en el texto. Y es ahí donde se instala la incomodidad del lector. De la misma manera, nos topamos con ese registro coloquial, áspero y austero, con personajes que dialogan de forma violenta e hiperrealista. Oliver habla con un lenguaje de la viveza, hasta urbana diríamos, mientras que Irman balbucea con la torpeza del desamparo. Hay un choque lingüístico en la prepotencia de las palabras de Oliver contra el silencio o la inutilidad de Irman. Irman, por lo tanto, es un cuento con un lenguaje tosco, físico y seco, adecuado para el ambiente de la ruta. Es fantástico ver cómo logra que la muerte de la mujer en la cocina se sienta tan normal y fría en el diálogo. El horror de la mujer muerta en el piso se introduce como una normalidad sorprendente en el diálogo corriente. No hay gritos, exclamaciones ni drama. La muerte se narra con la misma frialdad y calma con la que se pide una gaseosa fría, y eso es lo que inquieta más, que el lenguaje no reaccione ante lo espantoso. Al final del cuento, Oliver roba una caja pensando que hay una fortuna y solo encuentra cartas y poemas de Irman, pero la tira por la ventana de la camioneta porque para él solo son papeles. La vida de Irman se desparrama en el asfalto y cobra un nuevo y triste sentido solo para quien la mira. Y realmente demoledora la sensación. ¿Por qué las tiró? Esta acción nos deja a los lectores con la angustia de saber que no sabemos más nada de la vida de Irman. No sabremos qué pasó con la mujer, pero con la certeza de que sí podremos imaginar o intentar reconstruir con el texto y nuestra propia imaginación qué fue lo que le pasó. Exacto, ok. Si traemos a Roland Barthes y la muerte del autor a la mesa, entonces podemos afirmar que la unidad del texto no está en su origen, sino en su destino. Y nosotros somos el destino de ese cuento. Somos el destino de Irman, de sus poemas arrojados en la ruta, de su historia que suponemos habrá comenzado en una terminal, y somos el destino de un libro que no es nada hasta que no lo abrimos y leemos. Irma no es solo un cuento de dos tipos sedientos en la ruta. Es una radiografía de la miseria humana, de la dependencia absoluta y de la viveza egoísta. Todo disfrazado de una comedia negra brillantísima. Samantha te seca las palabras con un mozo inútil y una heladera inalcanzable. Si quieren sentir esa incomodidad hermosa que solo la buena literatura provoca, terminen esa copa de vino y quienes no lo hayan leído vayan ya mismo a leer Irman. Dejamos en la descripción el link para acceder al cuento completo. Esperamos que lo disfruten y déjennos sus comentarios sobre qué les pareció y si quisieran que hablemos de otro cuento de Samantha. ¡Hasta pronto!